Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Ayer comentaba que el objetivo, no uno, sino que el objetivo central de la Pascua, en aquel tiempo, las apariciones de Jesús, y ya las hemos visto en 3 domingos consecutivos, y todo lo que se nos va comunicando poco a poco en esta Pascua y en todas las Pascuas, era en ese momento para que los discípulos salieran de su miedo y fueran a predicar, se convencieran de que Jesús estaba realmente vivo. Hoy, 2000 años después, también el objetivo es el mismo. El objetivo es salir de nosotros mismos y no solamente ir a predicar, sino romper esa coraza quizá de egoísmo, de resentimiento, de falta de perdón, y salir, porque el que no rompe esa coraza no puede salir de sí mismo. Siempre va a considerarse el centro del universo y siempre va a tener consigo la carga de sus sufrimientos, la carga de sus recuerdos, la carga de sus, todas las situaciones que no ha sabido afrontar en la vida. Ese es el objetivo básicamente. Todos los evangelios están dirigidos hacia nosotros, a cada uno. Dios nos habla. Y hoy día no es distinto. Toda esta semana ha hablado del pan de vida. Mañana termina ya el capítulo 6 y ya pasamos a otro capítulo el día lunes. Obviamente el domingo cuarto de la Pascua es el domingo del Buen Pastor. Toca justo el día de la Madre, qué suerte. Otras veces no es así. Pero porque la mamá es un pastor, ¿no? Así como el profesor, así como el sacerdote o el jefe de una empresa, todos realmente somos pastores. Pero ya el lunes decía, pasaremos a otro capítulo del Evangelio de Juan, pero hoy continuamos con este discurso eucarístico que sigue al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y en esta parte de este capítulo podríamos resumirlo en 3 promesas. Ayer también hubieron una especie de 3 promesas también. Ahora hay más promesas que cada uno de nosotros estamos llamados a recibir. La primera de ellas dice textualmente: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. No tenemos vida. Y esto realmente lo podemos comprobar nosotros. No en nosotros, en cada uno de nosotros. Es un anuncio de que la vida espiritual está alimentada por Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. No se olviden que estamos en el discurso del pan de vida, el discurso eucarístico. Obviamente el Señor tiene otros conductos para repartir su gracia y sus dones, pero el conducto privilegiado por el que alimenta nuestra vida espiritual obviamente es la Eucaristía. Es como un cordón umbilical que nos mantiene unidos a Dios desde que recibimos su vida, y necesitamos la vida de Dios igual que nuestro cuerpo necesita el alimento. Nada somos sin la gracia de Dios, y eso lo tenemos claro. Necesitamos de la gracia que nos sostiene, que nos ilumina, que nos purifica. Por eso que decía al principio el objetivo de la Pascua. Y esto tiene estos 3 verbos
tienen que ver mucho con ello. Y toda la semana los he estado mencionando. Dios nos sostiene desde el domingo, nos acompaña y nos sostiene. Nos ilumina y nos empezamos a ver claro para recorrer el camino que tenemos que correr. Y nos purifica, porque siempre tenemos cosas por dentro que nos hacen ser egoístas, que nos hacen quizá daño, porque muchas veces fallamos en nuestras relaciones interpersonales. Yo me preguntaba ahora en oración, si fallamos en nuestras relaciones interpersonales, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos heridos por dentro. Nadie puede dar lo que no tiene. Y uno normalmente, lo normal es dar paz. Pero como no tienes paz dentro, no puedes dar paz. Das solamente, digamos, embates de furia, de rabia, de cosas que realmente no concuerdan con la gracia de Dios. Necesitamos experimentar la redención porque somos débiles y el camino es arduo y que solo, en realidad, nadie es capaz de afrontar esto solo. Aquel que piense que con su razonamiento, con su inteligencia y con su voluntad, que ya son tres grandes potencias que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros: razonamiento, inteligencia, voluntad. ¿Qué es uno sin razonar? ¿Qué es uno sin voluntad? Es lo peor que puede haber, un ser humano sin voluntad. Y los tenemos muchos en estos sitios donde se regeneran a las personas de los vicios. ¿Qué es un ser humano sin inteligencia? En todo caso, sin estas tres cosas, ¿cómo podemos afrontar nuestra vida? Alguien me dirá, padre, pero hay gente que es pues discapacitada. Sí, de eso se encarga Dios, ¿sabes? Dios existe y tú no eres Dios, así que no hay que juzgar esas situaciones, ¿no? Pero lo normal, lo ordinario, es tener un ser humano que ha sido bien criado, bien dotado por Dios, inteligente, con voluntad, con razonamiento, con discernimiento, y entonces hay que aprovechar esos dones. Lo otro, yo lo entiendo, y estos niños, por ejemplo, conozco varios que tienen Down, por ejemplo, son felices, y sus padres también son felices, por si acaso. Acá en el colegio de lado hay muchos, tengo la oportunidad de ir muy seguido al colegio, y son niños felices, no me engaño. Al principio dudaba, son padres felices porque están todo el día con sus hijos, y muchos de ellos, creo que la mayoría, gracias a Dios, no dicen, ay, qué carga, no, sino que los agarran de la mano, están en sus casas, los atienden todo el día y Dios siempre les provee. Pero nosotros, que no tenemos esas dificultades, estamos obligados a usar inteligencia, a usar razonamiento, a usar discernimiento, a aguantarse, a taparse la boca cuando uno tiene ganas de hablar y de reventar. Yo creo que esto es vital en esta primera enseñanza. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Estamos hablando vida en cada uno de nosotros. Gran primera pregunta para esta reflexión. ¿Tienes vida? Eso que me preguntaba César, me preguntaba en la mañana, algo arrodillado. ¿Tienes vida en ti? ¿Qué significa vida? No es que mis órganos vitales funcionen más o menos bien o bien. No, eso no es. Eso no es porque la salud no es lo más importante. Lo más importante es la salud espiritual. Tienes paz en el corazón. Ayer el Papa Nuevo, León XIV, hablaba de una cosa fundamental: la paz. Pero no es una paz artificial que se genera porque, mira, tú tienes más armas que yo y entonces pues hay una paz socavada por ahí. No. Y eso funciona a todo nivel. Tú eres el jefe, no me puedo enfrentar a ti, pero ¿cómo quisiera que te mueras? Diría alguien que está resentido. Entonces, esa es la paz que buscamos, esa es la paz que tenemos, la paz de un esposo. Mejor me quedo callado ya, para evitar problemas. Esa es la paz en una familia. Segunda promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
es un recordatorio que existe un misterio de la inhabitación de Dios. Dios inhabita en nosotros. De esta forma se dice que Dios está presente dentro de cada uno de nosotros. Y una forma privilegiada es la presencia eucarística. Ayer, por ejemplo, yo pasaba con ustedes, los que estaban acá, y veía mucha devoción en la oración. Paseaba con el Santísimo, efectivamente, y en cada comunión Dios está presente. Pero al recibir la Eucaristía, ese pan, lo que se recibe, ese pan es Dios, pero ese pan se disuelve en cada uno de nosotros. Entonces esa presencia eucarística en unos minutos desaparece. La presencia que está sujeta al pan, pero lo que dice este texto evangélico es que la presencia sujeta al pan y al vino se transforma en una presencia de inhabitación, en una presencia real en cada uno de nosotros. Es decir, habita en el alma quien vive en gracia. Dios habita en el alma. Cuando vivimos en gracia nos convertimos en sagrarios. Dios habita en nosotros. Y la tercera promesa: el que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo vivirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día, dice en el Evangelio. Por lo tanto, Jesús promete que la Eucaristía va a ser la que nos introduzca al cielo. La Eucaristía es verdadero pasaporte al cielo. Sabemos que aquellos que están en el trance de pasar a la vida eterna, en el momento cercano a la agonía, se le ofrece ese viático. Yo lo hago casi todos los días. Aquellos moribundos, aquellos que están en una UCI, accidentados o con algún problema, siempre reciben, cuando pueden, el viático o la unción de los enfermos. Esto es ofrecer el alimento que le abre las puertas de la vida eterna. Hay una relación muy estrecha entre comulgar y vivir en el cielo. El beato Newman decía que la Eucaristía es el cielo en el exilio, y que el cielo es la Eucaristía en casa. ¿Qué significa eso? El cielo es estar con Dios, o sea, eso quiere decir la Eucaristía, es estar de alguna manera en Dios y con Dios. Esa es la Eucaristía. Y en el exilio es no poder disfrutarlo plenamente, es verdad, no tenemos la capacidad de disfrutar plenamente la Eucaristía, por eso que a veces tú no sientes, comulgas y no sientes y te acostumbras a comulgar. Por eso es que el beato Newman decía ello, porque no tenemos la capacidad de la visión beatífica que nos permite disfrutar plenamente de Dios. La Eucaristía en casa significa que el cielo será disfrutar plenamente de Él sin mediación alguna. Eso significa la Eucaristía en casa, el cielo en casa. Como ven, hoy nos hace 3 anuncios Jesús: recibir la Eucaristía para tener vida en nosotros, para tener gracia en nosotros, para tener la fuerza en Cristo en nosotros. La segunda, para vivir inhabitados por Dios, siempre en la presencia de Dios. Y la tercera, nos prepara para la vida eterna. Pues pidámosle a nuestra Madre del Cielo no acostumbrarnos al sacramento, eso sería peor, y que nuestras comuniones sean plenas e intensas, transformadoras de nosotros mismos y sobre todo vivificantes. Eso quiere decir que nos den vida y vida abundante. Que así sea. Amén.